Patriotas, aunque parezca increíble, México está más que bien blindado para enfrentarse a la crisis económica actual. Y es que gracias a algunos personajes que han marcado nuestra historia, nuestro país tiene fondos suficientes para tener un buen futuro económico por los siguientes 100 años. ¿A qué se debe esto? ¿Qué papel jugaría en ello nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación? Yo soy Carolina García y te invito a que te quedes aquí en La Patria Grande y conocer lo que tengo que contarte. Antes de empezar, te invito a que te suscribas en este canal y actives la campanita de las notificaciones. Ahora sí, arrancamos. Quiero comentarles que desde hace ya algún tiempo y en repetidas ocasiones y por diferentes personajes, en diversas versiones, había escuchado los hechos que hoy quiero compartir. Probablemente ustedes también ya habían sabido algo de ello. Cuando lo escuché por primera vez, mi reacción fue de no es cierto, no puede ser, ¿de dónde sacaron eso? Pero al investigar minuciosamente, descubro que por lo menos en 10 diarios de circulación nacional y por periodistas de gran renombre han abordado con toda seriedad este tema. Es por esta razón por la que me atrevo a presentar ante ustedes la siguiente cápsula de investigación. En el año de 1866, el Estado mexicano depositó 5 millones de pesos en monedas de oro y centenarios como un tipo de inversión a largo plazo para crear un capital fijo y para el pago de la deuda pública agraria, por sus siglas DPA, de los pueblos originarios de la República, así como también favorecer el desarrollo económico del país, pues el plan era distribuirlo entre los mexicanos 100 años después, es decir, entre los años 2010 y 2020. Hoy, a 154 años de este espectacular suceso, y gracias a la reinversión exponencial de sus rendimientos, se ha alcanzado la cantidad de 322 billones de pesos. Increíble, ¿verdad? Para darnos una idea, el presupuesto de nuestro gobierno federal para el año 2020 fue 6 billones. Si se mantuviera exactamente igual, esa majestuosa cantidad alcanzaría para el presupuesto de 137 años. Suponiendo que se duplicara, alcanzaría para los siguientes 68 años y por 45 años en el caso de que se triplicara. Como ven, la situación financiera de nuestro país estaría resuelta por varios sexenios, los sueños hechos realidad. O si se repartiera ese dinero entre todos los mexicanos, lo cual era parte también del objetivo inicial, el día de hoy nos corresponderían 82,000 pesos a cada uno de nosotros. Aunque ahorita solo se podrían disponer de los rendimientos, es decir, 24 billones, que servirían para duplicar el presupuesto anual de la Cuarta Transformación. Ahora bien, ¿qué se necesita para disponer del capital? Solo un acuerdo de los 2.743 pueblos originarios de nuestro país, los cuales serían los principales beneficiarios de este fondo que está respaldado en el Banco de México. ¿Quién o quiénes son los depositarios de esta inmensa riqueza? Hablamos de los Pápagos, una tribu ancestral asentada en el norte de Sonora y sur de Arizona. De acuerdo con documentos de esa época, son los depositarios de esa fortuna. El jefe de la tribu, Mauricio Montijo Lucero, es el representante común y agente liquidador de ese fondo mixto privado de patrimonio autónomo, lo que algunos llaman el Tesoro Escondido de México. Este especial personaje dice tener documentos que muestran la autenticidad y la veracidad de esta gran fortuna. Es precisamente ahí dentro de esa montaña de pruebas donde se encuentra un insólito recibo por una cantidad estratosférica de pesos por concepto de impuestos acreditable pagado por monto de inversión que retorna. Mauricio Montijo Lucero también tiene cartas dirigidas al Banco de México, a la Secretaría de la Función Pública y sobre todo a presidentes, pero que no ha recibido respuesta. En entrevista con diferentes medios de comunicación, Montijo Lucero señaló que los gobiernos anteriores no han hecho ningún esfuerzo por regresar ese fondo a los mexicanos. Y señaló fehacientemente que algunas instituciones bancarias están involucradas en el manejo de dicho fondo.
Del mismo modo, asegura que el Banco de México, Banjico, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo han mantenido oculto. También señaló que a lo largo de la historia los funcionarios públicos han mantenido oculta esta información a los presidentes, cuando estos recursos permitirían el desarrollo de los pueblos originarios y comunidades indígenas de nuestro país, porque son ellos los principales beneficiarios de este fondo. Montijo Lucero señaló también que el actual presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación debe atender con toda seriedad este asunto de manera tal que no deje ningún expediente poco claro o ambiguo para la siguiente administración, por lo que pidió que sea la Fiscalía General de la República la que investigue y no los asesores. Pero hablemos más de la historia de este tesoro. En 1866, como ya mencionábamos, el Estado mexicano, dirigido por el entonces presidente de la República, el general Porfirio Díaz, hace el depósito en monedas de oro y centenarios. Muchos gobiernos le siguieron al del general Díaz, pero en realidad casi nadie le ha prestado atención al tema. De los pocos que sí lo han retomado, pero que nunca realizaron ninguna acción al respecto, fue el de Plutarco Elías Calles, quien decretó en 1913 que era procedente el pago de la tierra de los ejidos de la tribu Pápagos, que está en el norte de Sonora. En 1953 intervino el Banco de México creando el Fondo Mixto Privado. En 1978, José López Portillo emite un decreto para regularizar el cumplimiento de la Ley de la Deuda Pública Agraria con la intervención del Banco de México. Toca hoy al gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación atender, dar seguimiento y solucionar ya esta situación. Por último, Montijo Lucero asegura que ya habló con Alfonso Romo, quien fue jefe de la presidencia, a quien le entregó la ficha técnica del Fondo Monetario, los antecedentes del Fondo de los Pueblos Originarios del norte del país y, según él, se comprometió a revisar el contenido de toda esta información. Patriotas, de todo lo anterior surgen muchas interrogantes. La primera es: ¿por qué ninguno de los gobiernos anteriores le ha interesado este tema? Lo que podemos deducir en primer lugar es que como es un fondo destinado fundamentalmente a los pueblos originarios de nuestro país, y este es un segmento de nuestra sociedad que no ha sido importante para los gobiernos anteriores, salvo cuando necesitan de su voto. Estamos hablando de los miles de pueblos marginados, abandonados por la sociedad y por los gobiernos que viven en pobreza extrema y a los cuales nunca se les ha prestado atención. ¿Por qué? Porque para las administraciones anteriores no ha sido negocio llevar a cabo ningún tipo de actividad y realizar ningún programa que ponga fin a la precaria situación en la que viven. Todos los gobiernos anteriores se la han pasado dando a tole con el dedo a los más pobres de nuestra nación, ya que sus principales proyectos han estado enfocados en favorecer a sus amigos, a sus allegados, a sus familiares, a los que al crear o desarrollar alguna política económica o social obtendrían los llamados beneficios por abajo del agua. Y en el caso de los más pobres, de los originarios de nuestro país, no habría ninguna retribución. Otra de las interrogantes que surgen al escuchar esta espectacular historia es que, como bien sabemos, hemos sido siempre gobernados por auténticas aves de rapiña. Por esa razón cabe preguntarnos si aún existe esa cuantiosa fortuna. Como dice el dicho, la mula no era arisca. Hoy hemos sido testigos en las administraciones pasadas de la desaparición mágica de bienes, dinero y demás cosas incautados a diferentes personajes de nuestra nación. Cómo desaparecieron cuantiosas donaciones del extranjero cuando en nuestro país han sucedido desgracias como terremotos e inundaciones. Somos testigos de la opulencia en la que viven absolutamente todos los presidentes que han gobernado a nuestra nación. De cómo los presupuestos destinados a los programas de acción social no han llegado a los principales beneficiarios, porque dicho dinero se ha quedado allá arriba con los compas, con los cuates. Al pueblo solo le ha llegado migajas. Es claro que los funcionarios públicos de las administraciones pasadas han aplicado con eficacia aquel dicho que dice: no le pido a Dios que me dé,
sino que me ponga donde hay. Como podemos ver, hay muchísimas razones que justifican con veracidad nuestras dudas e interrogantes. Hoy, con la administración de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hemos sido testigos de una situación diferente. Como con los grandes ahorros obtenidos de la reducción de sueldos de los funcionarios, con el dinero y con la venta de bienes incautados al crimen organizado, con el saneamiento de las políticas públicas y con el combate formal a la corrupción, se están llevando una afinidad de programas sociales que sí están llegando a los más necesitados de nuestro país. Tengamos la absoluta confianza en la Cuarta Transformación, en que de existir aún el tesoro escondido de México, este será distribuido entre los principales beneficiarios, que son los pueblos originarios y los más pobres entre los pobres de nuestra nación. Porque como bien dice nuestro presidente, por el bien de México, primero los pobres. Yo soy Carolina García, hazme saber tus opiniones a través de la caja de los comentarios. Te invito a que te suscribas en este canal y actives la campanita de las notificaciones para que estés enterado de lo más relevante que pasa aquí en nuestra patria grande. Recuerda que no podemos cambiar nuestra historia, pero juntos podemos escribir un mejor futuro. Nos vemos en el próximo video.